Hola, ¿qué tal? En este tiempo de crisis, en que estamos todos encerrados en la casa, nos hemos privado de muchas cosas a las que estamos acostumbrados. Y particularmente los católicos estamos privados en este momento de asistir presencialmente a misa y en general recibir sacramentos como la reconciliación o algunos otros también que se dificultan por no poder tener el contacto personal. Entonces cabe la pregunta, ¿estamos perdiendo algo? Los católicos nos da igual si vamos o no vamos a misa. ¿Nos estamos perdiendo de algo valioso o realmente la Eucaristía no tiene importancia? El fondo de estas preguntas está quizás en cuál es el significado de la Eucaristía. ¿Qué significa la comunión? ¿Quién la instituyó? ¿Por qué la Iglesia nos manda a celebrarla todas las semanas? ¿Qué ganamos? ¿Qué beneficio, qué ventaja hay para el católico cuando accede a la comunión? En este pequeño taller vamos a explorar el significado de la Eucaristía y particularmente cómo Dios nos salva a través de ella. Porque siendo un sacramento, derrama gracias específicas sobre nosotros que las vamos a repasar en este curso que los invito a que me acompañen. Para esto empezamos con una oración de Santo Tomás de Aquino. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Tú, que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El contenido de este curso lo tenemos delineado acá. Vamos a empezar hablando sobre la economía de la salvación, que es un término que probablemente pocos han escuchado. Y vamos a referirnos al misterio, a ese misterio que ocurre detrás de un sacramento. Vamos a comentar sobre el viaje de fe que seguimos los católicos, que estamos en búsqueda permanente de Cristo y de la bienaventuranza que Dios nos ofrece. Y vamos a terminar el taller de hoy, porque este curso se va a dividir en 3 talleres. Vamos a hablar específicamente sobre el rol de la comida en la cultura, en la vida social y, claro, en el culto religioso. Para empezar, quiero referirme al hecho de que el hombre es la única criatura que, más que hecha, nació. Fue creada, pero a partir de una creación excelsa que Dios hizo en el 6º día. Como ustedes recordarán, en el relato de la creación, en el Génesis, cada día Dios crea algo: el cielo, las estrellas, el mar, los peces que hay en él, la tierra y los animales que la pueblan. Pero en el 6º día, Dios crea al hombre y dice particularmente en el Génesis: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que ya nos deja una pista de la existencia de la Santísima Trinidad, porque fíjense que Dios habla en primera persona del plural, no dice hago al hombre a mi imagen y semejanza, sino hagamos a nuestra imagen y semejanza. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que hablan ya en el primer capítulo de la Biblia como una Santa Trinidad, una comunidad de amor. Y es interesante porque en este primer misterio, cuando Dios nos crea, en realidad lo que sucede es un derrame de su amor, a tal punto que creó el cielo, creó las estrellas, creó los peces, y cada vez que lo hizo dijo que era muy bueno, que era bueno en realidad. Pero cuando crea al hombre, hay una sutil diferencia en el relato del Génesis, porque dice que era muy bueno, era lo mejor que había hecho. El hombre recibe todas las bendiciones de Dios en esta creación excelsa, en el relato del Génesis. Y es un Dios que derrama su amor, pero alguien tiene que recibirlo. Una palabra es dada, pero alguien la recibe. Comparte su bienaventuranza, pero alguien tiene que recibirla. Por eso, en el primer
numeral del Catecismo de la Iglesia Católica leemos: Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. Analicemos brevemente esta frase que involucra todo el objeto, el propósito del plan de Dios. Él, que es infinitamente perfecto y bienaventurado, es decir, feliz, dichoso en sí mismo, es un Dios que no necesita de nada más porque lo tiene todo, ya es una comunidad de amor. En un acto de pura bondad, de puro amor, decide crearnos a nosotros y lo hace de forma libre, es decir, no tiene la obligación de crearnos, no tiene la necesidad de crearnos, pero lo hace por amor. Y además tiene un propósito de esa creación, y es hacernos partícipes, hacernos parte de esa bienaventuranza, de esa dicha eterna y verdadera de la cual Él mismo es la fuente y el origen. La economía divina no es otra cosa que ese desborde, esa dispensación del amor de Dios hacia su creación. Quizás muchos estamos familiarizados con el término economía cuando hablamos de índices macroeconómicos, del Producto Interno Bruto o de la balanza comercial, las exportaciones y las importaciones. Pero economía proviene de un término en griego, oikonomía, que significa dispensación, ¿verdad? Y particularmente la utiliza San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 9, cuando nos dice: Él, es decir, Dios, nos hizo conocer la economía del misterio conforme al designio misericordioso que estableció de antemano en Cristo para que se cumpliera en la plenitud de los tiempos. Es decir, Dios desbordó o dispensó su misterio de acuerdo a un designio misericordioso, es decir, por pura misericordia, por puro amor, derrama ese misterio en nosotros y lo hizo ya de antemano a través de su Hijo Jesucristo, lo cual sucedería en la plenitud de los tiempos, como sabemos, en el Nuevo Testamento. Tal es ese misterio de Cristo que también la carta a los Efesios en el capítulo 3 nos menciona, que se revela de acuerdo a un plan, es decir, la venida de Cristo era parte de un plan que Dios tenía establecido desde todos los tiempos. Y esa disposición o esa comunicación de su amor hacia el hombre se convierte en una economía, en una dispensación que la tradición patrística, es decir, de los padres de la Iglesia, llamará luego la economía del Verbo encarnado. Y esto nos lleva a pensar entonces que una vez creados, los hombres tenemos un itinerario, un viaje al que todos somos invitados. Y si nos ponemos a pensar en nuestra propia experiencia de viajes, sabemos que existen 4 elementos que caracterizan un viaje. Primero está un origen, tenemos que partir de alguna parte. Luego está el destino, es decir, llegamos a algún lugar, salimos de un lugar para llegar a otro. Luego hay un camino, hay distintos caminos, pero hay uno que tenemos que escoger para llegar del punto A al punto B. Y finalmente hay un propósito, es decir, no viajamos por viajar, sino que tenemos un objetivo en mente. Volviendo al numeral 1 del Catecismo, leemos lo siguiente: Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, es decir, ese Dios creador es nuestro origen, de Él venimos. ¿Y a dónde vamos? A la vida bienaventurada que nos ofrece. Es decir, partimos de la bienaventuranza de Dios y nos dirigimos de vuelta a la bienaventuranza de Dios. Somos creados por Él y para Él. ¿Y cuál es el camino mediante el cual llegamos a esa bienaventuranza? Su Hijo Jesucristo. Lo decía San Pablo en la carta a los Efesios. En su economía salvífica, Dios ya tenía planeado que su Hijo sea el camino, como Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y con qué propósito Dios nos traslada hacia su bienaventuranza, hacia su gloria? Para nuestra felicidad eterna. Si hay algo que el ser humano busca todo el tiempo en las cosas materiales, en los afectos personales, es la felicidad. Pero sabemos que las cosas de este mundo son fuente de una felicidad pasajera, temporal,
incompleta, a veces falsa. Pero la felicidad que Dios nos ofrece es una felicidad completa, eterna y verdadera. Esa felicidad es retratada en el pasaje, en la escena, cuando Cristo se encuentra con la samaritana junto al pozo y le dice: el que beba del agua que yo le daré, nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en manantial que brotará hasta la vida eterna. Es decir, el mismo Cristo se caracteriza como una fuente de agua que sacia nuestra sed, pero de una forma que nunca más volveremos a tener sed. Todos hemos pasado por la experiencia de tener un celular nuevo y sin embargo a los pocos meses lo sentimos obsoleto y queremos el siguiente modelo. Pasa con el carro, pasa con la ropa, pasa con un computador, pasa con todas las cosas materiales. Generan una excitación, una felicidad temporal y eventualmente se desvanece y queremos más. Sucede con la comida. Comemos nuestro plato favorito y sin embargo a los pocos días queremos más. De hecho, a las pocas horas volvemos a sentir hambre. Sucede con los afectos, sucede con todo tipo de apego terrenal, que no necesariamente son malos, pero son incompletos, son temporales y a veces son falsos. El agua que Dios nos ofrece es una fuente, un manantial de agua viva que nunca hace que volvamos a tener sed. Pero además tiene un efecto singular, dice Cristo, que convertirá a quien lo recibe en un manantial que brotará hasta la vida eterna. Es decir, una vez que recibo ese manantial de amor de Cristo, yo mismo me convierto en un manantial que puedo derramar hacia los demás el gozo de haber conocido al Señor. Y es interesante porque en este camino encontramos que hay gente que quizás no busca ese manantial. Y si la misa fuese ese manantial donde Dios se entrega a sí mismo, se desborda como agua viva, mucha gente dice: yo no necesito ir a misa, no necesito ir a la iglesia, puedo orar en privado, en mi cuarto, me entiendo directo con Dios, no necesito a un sacerdote de por medio ni ir en comunidad. Pero resulta que el mismo Dios nos dijo: haced esto en memoria mía. También nos dijo: donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo entre ustedes. Entonces, tenemos varias citas bíblicas que nos recuerdan que esa asamblea, esa eclesia o iglesia en español, ese cuerpo místico de Cristo, como decía San Pablo, es la asamblea que se reúne para en comunidad alabar a Cristo, en comunidad dar esa acción de gracias o esa Eucaristía para recibir el agua viva que es el mismo Señor. Y esto nos lleva entonces a pensar en la misa y la palabra sacramento. ¿Qué es un sacramento? Un sacramento no es otra cosa que un signo visible de un misterio invisible. Ese Dios gigantesco, universal, infinito, que creó el cielo, las estrellas, los planetas, es el mismo Dios que creó el plancton y los microbios. Creó lo macro y creó lo micro. Y ese Dios infinito que no podemos entenderlo, un día se hizo hombre. No solamente para nuestra salvación en la cruz, pero además para que tengamos un rostro humano que podamos ver y con el que podamos relacionarnos. Ese Dios invisible del Antiguo Testamento adoptó un cuerpo y un rostro en el Nuevo Testamento. Porque sabía que nuestra mente limitada, humana, necesitaba ver algo, un contacto físico. Nuestros sentidos necesitaban ver, oír, palpar. En los sacramentos, Dios utiliza también signos físicos, como por ejemplo el agua en el bautismo, como por ejemplo las alianzas y la pareja en el matrimonio. Y en el caso de la Eucaristía, el pan y el vino, para debajo o detrás de esos signos físicos esconder un misterio, que son las gracias del Espíritu Santo que se nos comunican. En el caso de la Eucaristía, es Dios mismo que se hace pan y vino y está escondido en esas formas que recibimos en la comunión. Es interesante porque el otro día veía un documental con una de mis hijas
sobre la naturaleza y veíamos lo complejo que, por ejemplo, puede ser el diseño de una orquídea, donde entra una pequeña abeja y parecería que se va a quedar atrapada en unos conductos internos que tiene la orquídea. Y sin embargo, resulta que ese paso de la abeja a través de la flor es lo que permite que sus alas queden impregnadas de polen, y de esta forma la orquídea garantiza que haya la polinización y pues la supervivencia de su especie. Un diseño tan intrincado, tan complejo, tan perfecto, no pudo ser al azar. Tiene que haber habido una inteligencia superior que esté por detrás de ello. Ese Dios que diseñó algo tan complejo como esa orquídea y ese proceso simbiótico con las abejas, es el mismo Dios que puede también milagrosamente convertir ese pan y ese vino en su cuerpo y en su sangre. Esta es la economía sacramental, es decir, el amor de Dios se desborda hacia los hombres a través de un signo visible, que es la Eucaristía, que es la cena del Señor. Y aquí vamos a terminar conversando sobre el rol de la comida en la vida actual. Porque para nosotros quizás comer se ha convertido en una necesidad fisiológica, en algunos casos un encuentro social. Pero recordemos cómo era en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento las personas se reunían al centro o alrededor de una mesa donde había una comida que compartían. Era un tiempo de compartir además los pocos alimentos que conseguía la familia reunir para esa cena. Por lo tanto, era producto de su esfuerzo, de su trabajo, usualmente en el campo, con los animales, para poder llevar a la mesa algo que compartir con todos sus seres queridos. Era un momento también de compartir más que una comida, porque los israelitas, además de comer juntos, aprovechaban ese momento para contarse historias, particularmente las historias de la salvación del pueblo israelita de Egipto. Esa historia del Éxodo, cuando Moisés, mandado por Dios, libró al pueblo israelita de las garras del imperio egipcio, es una historia que se relata una y otra vez en las comidas de los israelitas, para que de generación en generación se pase a los niños y a los jóvenes la historia de cómo Dios salvó al pueblo del imperio, lo libró y lo llevó a la tierra prometida. Hoy es Cristo quien nos libra del pecado y de la muerte, pero la comida, ese encuentro comunal en la iglesia, en la misa, es esa oportunidad de que escuchemos nuevamente la historia en la primera y la segunda lectura, en los salmos que aclaman y cantan a Dios. Escuchamos esa historia para poder entonces sentarnos a la mesa con Cristo y participar de su banquete. Pero quizás es muy difícil en el siglo XXI entender esa realidad, porque lo que vemos es que nada de esto ocurre. Lo que vemos es que estamos sentados en la mesa a diferentes horarios. Cada uno come en un momento distinto o simplemente no comen en la casa por las diferentes actividades del mundo. Sin duda, si estamos en la mesa, no estamos conversando, o estamos mirando la televisión, o estamos mirando alguna pantalla en nuestra mano en el celular. Ese sentido de que la comida es una ocasión para que la familia esté junta se ha perdido. Pero quizás hoy, en la época del coronavirus, estamos rescatándolo, porque tenemos nuevamente la oportunidad de juntos sentarnos a la mesa, conversar, mirarnos a la cara, escucharnos, tocarnos y saber que estamos cerca, que podemos contar el uno con el otro. A veces las desgracias dicen que son gracias que Dios nos regala. Hoy mi mamá me mandó un mensaje que decía que a veces le pido a Dios que cambie la situación en la que estoy porque no me gusta, cuando quizás Él me puso en esta situación esperando que yo cambie. Veamos esta oportunidad de estar encerrados en la casa para incrementar nuestra vida de oración y para incrementar nuestra vida familiar y este compartir del cual nacen muchos frutos, y que la próxima vez que tengamos la oportunidad de ir a la iglesia presencialmente y participar de la Eucaristía, recordemos que este es un gran banquete al que Dios nos invita y en el que estaremos juntos con Él accediendo a la gloria eterna. Les agradezco por su tiempo y tendremos un segundo taller en que nos adentraremos en esa historia, en esa narrativa
que nos llevó hasta la plenitud de los tiempos cuando Cristo instituyó la Eucaristía. Gracias.